Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buenas noticias. Hoy, como ya habrán podido apreciar por el título, vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa y que está generando un torbellino de emociones y especulaciones. Nos referimos por supuesto a la impactante noticia sobre Hande y Kerem, que ha explotado en nuestros titulares el 13 de enero de 2026. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esto podría significar para estos dos ídolos turcos tan queridos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán siempre al día con las noticias más candentes. Bueno, vamos directo al grano. La fecha, 13 de enero de 2026. El titular, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, el misterio envuelve este titular, ¿verdad? ¿De qué noticia estamos hablando? ¿Es algo profesional, algo personal? ¿Es algo bueno, algo malo? La verdad es que hasta hace muy poco la información era escasa, pero como siempre, nuestro equipo ha estado rastreando cada hilo, analizando cada detalle para traerles la información más completa posible. Vamos a empezar por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes quizás no estén tan familiarizados, son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su fama trascendió fronteras gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa química pronto traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Durante años fueron una de las parejas más adoradas por el público, sus seguidores los apodaron Hanker y celebraron cada uno de sus momentos juntos. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo generaba una euforia colectiva. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar, y al parecer, algo significativo ha ocurrido. La impactante noticia a la que alude el titular no se ha dado a conocer de forma oficial y unívoca en un comunicado conjunto, sino que ha ido emergiendo a través de filtraciones, comentarios de fuentes cercanas y sobre todo por la reacción de los propios implicados y su entorno. Lo que ha trascendido y lo que ha causado el mayor asombro es la confirmación de que Hande Erçel y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación. Sí, amigos, después de un largo y mediático noviazgo, parece que su historia de amor ha llegado a su fin. Esta noticia, sin duda, ha sido un golpe para muchos de sus seguidores que veían en ellos la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Si bien no hubo un anuncio explosivo y dramático, los indicios comenzaron a acumularse. A finales del año pasado y principios de este 2026, los fans más observadores notaron una disminución significativa en las interacciones públicas entre Hande y Kerem. Las fotos juntos en redes sociales se volvieron escasas, las menciones mutuas en entrevistas cesaron, e incluso se empezaron a ver asistiendo a eventos por separado. Esto, aunque podría ser una simple etapa de menor exposición, sumado a otros factores, levantó las primeras alarmas. Luego vinieron los murmullos, las fuentes anónimas que empezaron a hablar con la prensa. Artículos de revistas de entretenimiento turcas, y posteriormente medios internacionales, comenzaron a insinuar una posible ruptura. Las especulaciones se dispararon y los fans, con el corazón en un puño, esperaban una confirmación o desmentido. La tensión era palpable. Y es aquí donde entra la sorpresa del titular. Quizás la sorpresa no radica tanto en la ruptura en sí, que ya se venía rumoreando, sino en la forma en que ha salido a la luz o en las implicaciones que esto podría tener. Asterisco desgranando la noticia, la ruptura de Hanker. La información, como un rompecabezas, se ha ido armando pieza a pieza. A lo largo de varias semanas previas al 13 de enero de 2026, la comunidad online y los medios de entretenimiento turcos comenzaron a notar sutiles cambios en la dinámica de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que inicialmente parecían meras ausencias o coincidencias, pronto empezaron a sumarse como patrones. La desaparición progresiva de las selfies y fotografías conjuntas en sus perfiles de Instagram, una constante que antes inundaba sus redes, fue el primer indicio palpable.
Sus seguidores, acostumbrados a verlos compartir momentos de su vida cotidiana, viajes y celebraciones, empezaron a notar una ausencia prolongada de estas instantáneas. Los stories que antes solían mostrar complicidad y afecto se volvieron más individuales, centrados en sus proyectos profesionales o en momentos de ocio en solitario o con amigos por separado. Las menciones mutuas en entrevistas también se fueron diluyendo. Si bien ambos han mantenido una comunicación profesional y respetuosa a lo largo de su relación, las preguntas sobre el otro en sus apariciones públicas empezaron a ser respondidas con mayor cautela o simplemente evitadas. Este cambio, aunque discreto, no pasó desapercibido para sus seguidores más fieles, quienes poseen una capacidad casi detectivesca para detectar cualquier alteración en la dinámica de sus ídolos. Más adelante se observó que asistían a eventos sociales y galas por separado. Si antes era común verlos llegar juntos, posar en la alfombra roja como una unidad, o sentarse en mesas contiguas, ahora se les veía en diferentes círculos, interactuando con otros colegas y amigos. Este hecho por sí solo podría ser interpretado como una simple elección personal, pero sumado a la falta de interacciones en redes, generó un crescendo de especulaciones. Las fuentes anónimas y la verificación cruzada. Fue entonces cuando las primeras voces, discretas pero insistentes, comenzaron a surgir en los medios de entretenimiento turcos. Revistas y portales digitales empezaron a publicar artículos con titulares velados, insinuando tensiones o distanciamiento entre la pareja. Al principio estas informaciones se manejaban con cautela, atribuyéndolas a fuentes cercanas o allegados a la pareja. Sin embargo, la constancia y la coincidencia de estas informaciones entre diferentes medios comenzaron a darles credibilidad. Nuestro equipo, como es habitual, activó sus protocolos de verificación. Se rastrearon comentarios en foros, se analizaron las reacciones de otros famosos del círculo cercano a Hande y Kerem, y se cruzó información con contactos en la industria. Si bien la confirmación oficial estaba ausente, el peso de la evidencia circunstancial se volvía abrumador. La ruptura, el hecho consumado. La noticia, que estalló con fuerza el 13 de enero de 2026, no fue un comunicado oficial conjunto, sino la consolidación de una serie de rumores y filtraciones que apuntaban inequívocamente a una realidad: Hande Erçel y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación sentimental. Esta confirmación, aunque esperada por algunos, ha sido un duro golpe para muchos de sus seguidores. Hande y Kerem se habían convertido en un referente de la pareja ideal, un ejemplo de cómo el amor nacido en la ficción podía florecer en la vida real. Su historia de amor, llena de romanticismo, complicidad y una conexión palpable, había cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Profundizando en las causas, carreras, distancia y desgaste. Si bien la noticia principal es la ruptura, las verdaderas preguntas residen en el porqué. Las hipótesis son varias y es probable que la realidad sea una combinación de varios factores. Una de las teorías que ha cobrado más fuerza es la presión y las exigencias de sus exitosas carreras. Ambos son actores en la cima de su popularidad, con proyectos internacionales en puerta y una agenda profesional que implica constantes viajes y largas jornadas de trabajo. Mantener una relación de pareja bajo este nivel de escrutinio y exigencia, a menudo lejos el uno del otro, es un desafío monumental. Kerem Bürsin, conocido por su dedicación a sus proyectos y su espíritu emprendedor, ha estado explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional, lo que lo ha llevado a pasar periodos prolongados fuera de Turquía. Hande Erçel, por su parte, no se queda atrás, con una demanda profesional igualmente alta y compromisos que la mantienen activa en diversas producciones y campañas publicitarias. La distancia geográfica y la falta de tiempo de calidad juntos pueden erosionar incluso las relaciones más fuertes. Otra vertiente de especulación apunta a un desgaste natural de la relación. Después de varios años de noviazgo, es inevitable que las dinámicas cambien. Las parejas atraviesan diferentes etapas y a veces, a pesar del amor y el respeto mutuo, los caminos individuales empiezan a tomar direcciones distintas. Las prioridades pueden variar, los intereses pueden evolucionar, y lo que antes unía firmemente con el tiempo puede dejar de ser suficiente. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas perfectas, Hande y Kerem son seres humanos con sus propias necesidades, deseos y procesos de crecimiento personal. Es posible que hayan llegado a un punto en el que sus diferencias individuales, que quizás antes se complementaban, ahora se perciban como incompatibilidades más profundas. La sorpresa, en la forma o en las implicaciones.
El titular habla de una noticia que sorprende a todos. Si bien la ruptura en sí misma ya se venía rumoreando, la verdadera sorpresa podría residir en varios aspectos. La confirmación oficial **** a pesar de los indicios, la falta de un anuncio explícito hasta este momento ha mantenido a muchos en vilo. La confirmación del 13 de enero de 2026, aunque esperada, sigue teniendo un impacto emocional. La naturaleza de la ruptura ***, aunque no hay información oficial al respecto, los rumores más persistentes apuntan a una ruptura amistosa y de mutuo acuerdo. En el mundo del espectáculo, donde las separaciones suelen ser dramáticas y llenas de acusaciones, la posibilidad de que Hande y Kerem hayan gestionado esto con madurez y respeto es en sí misma una sorpresa. Las implicaciones para el futuro ***, quizás la mayor sorpresa radica en lo que esto significa para su relación a futuro. Se rumorea, y esta es una de las especulaciones más fuertes y esperanzadoras, que ambos desean mantener una relación cordial y profesional. En una industria tan competitiva y mediática, lograr una amistad sincera después de una ruptura sentimental es un logro admirable. La reacción de los seguidores, un torbellino de emociones. Las redes sociales se han convertido, como era de esperar, en un hervidero de emociones. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin y #Hanker se han convertido en tendencia mundial. Los comentarios oscilan entre la tristeza profunda y la comprensión. La tristeza y la decepción ***, muchos fans han expresado su pesar, sintiendo la pérdida de una de sus parejas favoritas. Han compartido recuerdos de sus momentos juntos, publicaciones emotivas y deseos de que vuelvan a estar juntos algún día. El apoyo incondicional ***, otros han optado por enviar mensajes de apoyo a ambos, reconociendo que son adultos y que sus decisiones son suyas. Hacen hincapié en la importancia de respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Las especulaciones sobre nuevas parejas ***, como es habitual en estos casos, no faltan quienes ya empiezan a fantasear con posibles nuevas parejas para cada uno de ellos, alimentando aún más el debate. La comunidad Hanker ***, esta comunidad de seguidores, que ha crecido y se ha fortalecido a lo largo de los años, se encuentra dividida. Por un lado, la melancolía por el fin de una era, por otro, la esperanza de que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo prevalezcan. Teorías alternativas y el velo del misterio. Como suele suceder en el circo mediático, han surgido teorías más descabelladas. Algunas voces sugieren que la ruptura podría ser una estrategia de marketing, un movimiento calculado para generar expectación antes del lanzamiento de algún proyecto conjunto. Sin embargo, dada la reputación de seriedad y discreción que Hande y Kerem han mantenido en su vida privada, esta teoría parece poco probable. Ellos siempre han sido cuidadosos con su imagen pública, y una manipulación de esta magnitud iría en contra de su trayectoria. Lo que sí es innegable es la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama. Idealizamos a nuestras celebridades, proyectamos en ellas nuestros propios sueños románticos. Cuando esas parejas que admiramos se separan, es como si una pequeña parte de esa fantasía se desmoronara. Es un recordatorio de que, detrás de los focos y las cámaras, hay personas reales con vidas complejas y decisiones difíciles. El silencio estratégico y la digna afrontación. Hasta el momento de este análisis, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones públicas directas y detalladas sobre su ruptura. Sus últimas publicaciones en redes sociales son más bien enfocadas en sus proyectos profesionales, mensajes de gratitud o momentos más personales, sin hacer alusión explícita a su relación. Este silencio, lejos de disipar las dudas, alimenta la especulación, pero también puede ser interpretado como una estrategia para proteger su privacidad y evitar un circo mediático innecesario. La madurez con la que parecen estar gestionando esta etapa es digna de admiración. Han construido un legado juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y es de esperar que esta transición, por dolorosa que sea, les permita seguir creciendo individualmente y fortaleciendo sus carreras por separado. En resumen, un fin de ciclo, una nueva etapa. Así que, en resumen, la impactante noticia de Hande y Kerem el 13 de enero de 2026 es la confirmación de su ruptura sentimental. Una noticia que, si bien era rumoreada, ha golpeado a sus seguidores por tratarse de una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo turco. Las razones exactas aún son un misterio para el público general,
pero las hipótesis más sólidas apuntan a las exigencias de sus carreras, la distancia o un desgaste natural de la relación, sumado a posibles incompatibilidades que han emergido con el tiempo. Lo que sí parece destacarse y es un punto a favor de su madurez, es la intención de ambos de mantener una relación cordial y respetuosa, buscando un camino hacia una posible amistad. Y aquí concluye nuestro desglose de esta noticia que ha revolucionado las redes. Espero que esta información les haya resultado esclarecedora y sobre todo, interesante. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que Andy y Kerem podrán mantener una amistad? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones de la ruptura? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de irnos, no olviden darle a este vídeo un buen me gusta, si les ha parecido informativo y entretenido. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem, para que estén al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.